Eso es lo que dice nuestra normativa. Entonces, para que usted como médico pueda comprometer tanto su responsabilidad civil como penal, deben darse 3 elementos fundamentales. Tiene que darse un acto médico, que ese acto médico haya provocado un daño al paciente y que exista un vínculo de causalidad entre su acto médico y el daño provocado. ¿Por qué esto es importante? Usted puede cometer un error o una negligencia y eso no causar ningún daño. Y un médico pudo haber causado un daño a pesar de haber cumplido con los protocolos. Entonces, solamente usted tendrá una consecuencia jurídica si usted comete un hecho, ese hecho provoca un daño y hay un vínculo de causalidad, un hilo conductor entre sus manos que operó con el daño de ese paciente. La teoría del error. El doctor decía depende. Delito, culpa y error, ¿son sinónimos? No. Delito dolo significa actuar con mala fe. Y de entrada partimos de que ningún médico va a actuar de mala fe. Culpa, imprudencia, ¿es sinónimo de error? Tampoco. Puede darse el caso que usted ha cometido una acción, una conducta, que no puede enmarcarse ni en un hecho doloso ni en un hecho imprudente, sino que hubo una equivocación. ¿Eso se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico dominicano? Sí. El artículo 340 del Código Procesal Penal dice que el error invencible no tiene consecuencias jurídicas. ¿Y cómo se digiere esto? Cuando un médico comete un daño y este daño es provocado a pesar de él haber cumplido con la lex arte que rige la materia, pero hubo un error de diagnóstico, una equivocación, el juez lo que verifica es el accionar del buen pater familiae, que se llama en latín. ¿Qué tan buen padre de familia fue ese médico al obrar? Si ese médico al obrar, a pesar de toda su experiencia, de toda su actuación, era imposible salir del error que se encontraba, no puede tener consecuencias jurídicas. Y eso lo dice nuestra normativa procesal penal. Imaginemos, ahora que vino anteriormente una exposición de cirugía robótica, imaginemos que usted dé un diagnóstico partiendo de unas imágenes obtenidas de un robot y que ese robot, por un fallo de instalación, el diagnóstico de imagen que a usted le han entregado en las manos es equivocado y usted actuó en base a ese diagnóstico. Ese juez va a verificar qué tan prudente y diligente fue ese médico frente a esa información. Si él fue suficientemente prudente, el error invencible no puede tener consecuencias jurídicas. Ahora, si ese juez entiende que usted debió de ir más allá de ese simple estudio, clínica y el demás elementos, usted pudiera comprometer su responsabilidad penal. Me llamó bastante la atención la casuística presentada por el doctor. Y lo primero de esa apendicectomía complicada, me llamó la atención porque lo primero que dice es que no hubo un consentimiento informado y eso en nuestro ordenamiento jurídico es grave. Es grave en virtud de que para nuestros jueces se entiende el consentimiento informado como un derecho humano fundamental, porque usted como médico que tiene el monopolio de la información, si no me da la información a mí, yo no puedo realizar la autodeterminación de mi propio cuerpo. Entonces, si esa paciente estuvo en ese proceso y no hubo un consentimiento informado, de entrada se presume algún tipo de responsabilidad. Pero más allá, encontramos la situación de que hubo una complicación. Y uno, esta afirmación con lo dicho ahorita. Esta complicación que explicaba el distinguido doctor, ¿era previsible? ¿Era evitable? Si estamos frente a un hecho imprevisible,
una reacción inexplicable por la ciencia de ese acto, usted no podrá comprometer su responsabilidad penal o civil. Pero sí, usted, como muy bien explicó el doctor Nassim, hizo un error de diagnóstico, no fue diligente, no fue prudente, no actuó de acuerdo a la velocidad esperada, usted comprometerá su acción. Ya en la parte final, el doctor hablaba de que las demandas es un hecho subjetivo. Y yo estoy bastante de acuerdo con él. Cuando impartimos estas conversaciones en otros ámbitos, siempre digo que usted no puede evitar que lo demanden, porque la demanda o la querella es la forma mediante la cual el ámbito social que nos desenvolvemos, el Estado ha determinado que un tercero imparcial decida si ese conflicto puede tener consecuencias jurídicas. Es lo que el ordenamiento jurídico brinda. Lo que usted sí puede tener las herramientas necesarias para evitar una posible condena. Y el doctor Nassim hablaba qué elementos evitan condenas. Y tanto en Venezuela como aquí son exactamente igual. Un doctrinario sobre la materia siempre dicen que no hay más nada, un elemento fundamental para evitar acciones penales y civiles en contra del médico es el trato médico-paciente. Un médico que trata bien a su paciente tiene pocos problemas judiciales. Pero imaginemos que a pesar que usted lo trate muy bien, aún así puede tener consecuencias jurídicas. Y en ese momento es que llega el tema de la previsibilidad, que desde la entrada, desde la relación médico-paciente, queden claras las reglas del juego, de que exista un buen expediente médico, debidamente escrito, organizado, que existan los consentimientos informados que sean debidamente explicados, que usted cumpla con el protocolo durante la consulta y en el posquirúrgico, que se le dé el seguimiento al paciente. Todos son elementos que frente a una posible demanda, a nosotros los abogados que defendemos médicos, nos auxilian bastante. El doctor Nassim también hizo una afirmación bastante categórica, afirmando que en la relación médico-paciente los derechos son del paciente. Y estoy de acuerdo con él en la parte que nos dice de que el paciente tiene derechos, pero esto es un contrato. Y aunque usted no haya redactado nada, existe el contrato médico-paciente, que hay obligaciones de ambas vías. Y es un contrato a título oneroso. ¿Cuál es la obligación del médico frente a su paciente? Cumplir con el protocolo. Pero ese paciente tiene obligaciones desde el momento que acepta libre y voluntariamente que usted sea su doctor, como muy bien explicó el doctor. Inmediatamente su paciente acepta que usted sea su doctor, él tiene que comprometerse a seguir sus indicaciones. El otro día obtuvimos ganancia de causa en una provincia porque esa paciente, a pesar de las indicaciones dadas para el posquirúrgico, la paciente no comió como tenía que comer, no caminó como tenía que caminar, no utilizó la faja como la tenía que realizar, no se bebió los medicamentos como tenía que hacerlo, pero eso ese médico lo tenía debidamente documentado en su expediente médico que tenía los consentimientos informados. A pesar de que sí pudo haber algún tipo de daño a esa paciente, el médico no comprometió en ese caso su responsabilidad civil porque él cumplió con su obligación, pero el paciente no cumplió con la suya. Pero eso trae consigo el hecho de que actualmente, y algo que me comentaban otros médicos en otra actividad, es que dicen que los jueces quieren que los médicos escriban mucho, y es así. Actualmente es lo que se pueda probar, y la carga de la prueba de que usted cumplió con el protocolo, lo tiene el médico. Ya para finalizar, entiendo de que un médico puede comprometer su responsabilidad penal cometiendo un homicidio involuntario o un golpe de heridas involuntario, nunca doloso por el criterio de la bioética, y si se logra demostrar que él se encontró dentro de un ámbito del error, de una equivocación, si es
imprevisible, si es inevitable, no podrá tener consecuencias civiles ni penales. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por la invitación.